Dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso es el objeto del mensaje aprobado y despachado por la Comisión de Salud de la Cámara. El proyecto entrega nuevas facultades a la Superintendencia de Salud y fortalece FONASA al crear una nueva modalidad de cobertura complementaria. Al mismo tiempo, implementa un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, entidad que asesorará a la Superintendencia de Salud en el proceso de restitución de cobros en exceso. El grupo parlamentario aprobó en los mismos términos que el Senado el mecanismo de pago de las ISAPRES de los cobros en exceso. Dichas instituciones deberán presentar un plan de pago que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Salud, fijando un plazo de devolución de la deuda de hasta 10 años. La devolución de los montos será vía excedentes, de forma mensual y en cuotas iguales que se depositarán en una cuenta individual. No obstante, el gobierno recogió indicaciones presentadas por diputadas y diputados y priorizará que el plan de pago y ajustes de las ISAPRES consideren el pago íntegro de la deuda para mayores de 80 años dentro de 24 meses, mientras que se fija un plazo de 72 meses para los mayores de 65 años. El plan que presenten las ISAPRES deberá contener una propuesta de prima extraordinaria correspondiente al monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus afiliados y beneficiados. Además, se aprobó fijar un techo de 10% para dicha alza que se aplicará por única vez. Los cambios respecto al texto despachado por el Senado fueron explicados por Víctor Torres, superintendente de salud, que descartó un salvataje a las ISAPRES. Se ha cambiado la forma de generar esta alza. En el Senado se había aprobado una adecuación por la vía del precio base, ¿ya? Acá se está aprobando una adecuación a través de una prima. La diferencia es que cuando tú aumentas el precio base, cada año, como existe también adecuación del mismo precio base por ley, entonces lo que tú aumentas también va sufriendo esos recargos anuales. En cambio, la prima se mantiene estable en el tiempo, de tal manera que es mucho más beneficioso para las personas, pero nos permite avanzar en la estabilidad financiera. Y lo segundo, que es el techo del 10%, que al no generar, un 100% de estabilización de los contratos, exige un esfuerzo por parte de la ISAPRES también para hacerse más eficientes y también eventualmente para evaluar la posibilidad de poder, por ejemplo, capitalizar, ¿no? Que puede ser una de las alternativas. Entonces aquí hay que hacer esfuerzos compartidos y por esa misma razón no es un salvataje. La presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gasmuri, y los diputados Andrés Celis y Tomás Lagomarsino manifestaron diversas posturas sobre la prima extraordinaria que se aplicará a los afiliados y el techo propuesto. Bueno, eso ha sido uno de los puntos complejos del debate que hemos venido señalando desde el principio que nos preocupaba, toda vez que se concatena con otras medidas que también van en el sentido de que sentimos que afectan a los usuarios. Entendemos en algún punto que efectivamente para lograr esta estabilidad del sistema tendría que haber una alza, pero no era algo que nos gustara ni mucho menos. Ahora, ¿qué ocurre? Al haber fracasado en otros intentos que tenían que ver, por ejemplo, con esto de no modificar retroactivamente los contratos, ¿cierto? Que tiene que ver también con el 7%, bueno, la verdad es que nuestro voto fue en contra de este alza porque pensamos que no pueden ser los afiliados los que sigan pagando esta situación. Ahora, perdimos en esa votación, hay que decirlo, no tuvimos los votos suficientes y por eso sí estuvimos disponibles para un techo. O sea, ya que sí se aprueba un alza, por supuesto que nos parece impresentable que quede tal como venía en el Senado, que no tenía ningún techo, ningún tope a esta alza. Así que en ese sentido sí concurrieron nuestros votos porque es lo serio, lo responsable, no podía quedar eso sin un techo, ya que el alza sí ocurrió. Porque esto va justamente en beneficio de los usuarios para que puedan cuadrar en cuanto a las prestaciones que ellos están recibiendo y justamente va para que no puedan ellos perder lo que las ISAPRES les habían prometido. Esto no va en beneficio a los ingresos que ellos reciben, sino que, reitero, van destinados justamente a las prestaciones que cada uno de los usuarios reciben según el plan que ellos están contratados. Pero claramente aquí va a haber un periodo entre 1 mes y 10 días y 3 meses aproximadamente, en la cual se van a aplicar las disminuciones producto de la aplicación de la tabla única de factores de riesgo, que va a llevar a que las mujeres les bajen promedio 3 veces sus planes, pero en contraste y en paralelo a los hombres no le va a subir 3 veces la prima, el plan. Entonces en ese contexto las ISAPRES
en cuanto a sus ingresos, no le alcanzan estos a cubrir sus obligaciones, que finalmente son de cara a los afiliados, y esto no es utilidades para la ISAPRE, es para que la ISAPRE pueda cumplir con sus obligaciones que ha pactado en un contrato y que tiene que tener recursos suficientes para pagar licencias médicas, prestaciones, cirugía, etc. Y ese equilibrio financiero, por cierto, que se ha logrado y se ha buscado con esta prima extraordinaria que, insisto, yo creo que a nadie nos gusta, pero finalmente, si es que queremos poner primero y en el centro a los afiliados, aquello es justo. Por otra parte, el texto considera el caso de que un afiliado o afiliada haya puesto fin a su contrato con una ISAPRE con anterioridad a la publicación de la ley, de acuerdo a lo informado por dicha institución en su plan de pago y ajustes, y siempre que tenga un crédito a favor, la ISAPRE deberá abrir una cuenta a nombre de la persona para dar continuidad al pago. Junto con ello se garantizan las prestaciones de salud de las instituciones que caigan en insolvencia. El Fondo Nacional de Salud dará continuidad a los tratamientos GES sin nuevo diagnóstico para el afiliado. Y en caso de haber obtenido una cobertura adicional vía procedimiento judicial, se obliga a FONASA a dar continuidad al tratamiento. Lo mismo ocurre con afiliados que tengan cobertura adicional por enfermedades catastróficas, tema que había rechazado el Senado. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que mantener la estabilidad del sistema considera materias polémicas, pero agradeció la disposición de la Comisión para respaldar otros aspectos. En definitiva, por ejemplo, nosotros estamos muy contentos de que hubo una amplia mayoría a favor de todos los artículos que tienen que ver con la modalidad de cobertura complementaria para FONASA, que crea un nuevo régimen para los asegurados del seguro público, que son la gran mayoría de los chilenos, y que eso contó con votos desde republicanos hasta todos los partidos del gobierno, y que eso es una alternativa que va a significar una nueva opción para la clase media en un trabajo que va a ser más virtuoso con el sector privado, tanto con el sector asegurador como con el sector prestador de servicios privados. La ley corta de ISAPRES pasa ahora a la Comisión de Hacienda antes de ser revisada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.